Buenos días. Después del súper estrés de ayer, hemos decidido hoy tomarnos el día con calma. Hace sol, así que David está fuera con los niños y nos vamos a tomar el día muy de tranquis. Ja, que no caigui. També la iaia estarà. Per la iaia? Sí. Uah, estarà contenta, amb dos pedres, perquè va dir que volia una pedra rodoneta. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, el viento ha bajado, pero tengo tantas ganas. Esto no es aventura ni es nada, esto es una mierda. ¡Dale! Comparat amb el que hem fet, ja està. Nos hemos acercado a ver esta cascada, súper bonita. Calla. Calla. Como veis, no es fácil viajar con los bebés. Voy a bajarla. Esta cascada no es tan conocida como la del sur, pero es súper bonita. Es que mirad. Y vamos, es que no hay nadie. Ahora no se ve, pero está la puesta de sol. Acabamos de parar, que hemos encontrado un sitio chulísimo para hacer pádel y yo me voy a preparar y me voy a meter a remar un poquito. Aprovechar que hay solecito. Buenos días. Bueno, Días. son las 8 de la mañana y aquí está la furgoneta. A ver si se ve aquí. ¿Y dónde vamos, Coa? A la piscina. Vamos a despertar hoy, Coa. ¿Eh? Qué bonito que está todo. ¿Nos vamos a bañar? ¿Eh? Y a ver si encontramos la piscina. Mira, la furgoneta se ve por ahí aún. ¡Wow! Ahora, pues va, vamos a comer. Pues te tienes que sentar ahí, va.
Vamos a comer una galleta, a ver cómo sale el sol. Oi, Taya? Va a salir el sol? Sí. Va, anem. Ara la vaig a buscar. Nena, molt bé, vine aquí. Escolteu, Olé, vine aquí amb el papa. Vine aquí amb el papa, que que anirà estem molt bé aquí la calle. solets. Ole! Hoy es uno de esos días que estamos mega saturados de niños. Ahora llevan 10 segundos sin gritar ni pelearse, pero hoy está siendo muy duro, ¿verdad, David? Necesitamos vacaciones. Nos reímos por no llorar. No sé el que d'aquest vídeo. No m'agrada. Què vols, Caia? Què vols? Pujar? Pujas, baixes. És que Caia, a dormir ja. Què vols? Què voleu? Quin riure. Què, tu? No, el mòbil no. Què hi ha allà? Hola, papá. Hola, la mala. Hola, la mala. Yo solo quiero terminar de fregar los platos y a dormir. Hola, bueno, ya hemos salido de los West Fiords, estamos de camino hacia el sur. Hemos visto por el Google Maps un spot para kites y olas que pinta muy bien y ahora vamos a ver si hay viento. Hace un minuto estaba lloviendo y ahora está saliendo el sol. ¿Sí lo veis? Y esta mañana hemos ido a una piscina en Reykjavik para los niños y nada, estoy aprovechando que conducimos un rato para ir ordenando todo el tema de gastos, tickets, etc. Así que feliz lunes y a ver si encontramos buenas condiciones para navegar. Bueno, pues hemos llegado al lugar que habíamos encontrado por Google Earth, del grupo Google Earth. Vamos, es que mira, a ver si veis las series. Es que el lugar es increíble, mira cómo se levantan las olas. Primero se va a meter David y después yo, así que nada, os dejamos y a navegar un ratito. Mira. ¡Wow! Bueno, pues aquí estamos cambiando de medida porque está bajando el viento y con las 6, como están offshore, necesitamos más cometa más grande. No, pero no sé. ¡Segundo fracaso! Es offshore, aquí parece side, pero a la que estás dentro es offshore total. Y no se puede, aparte hay poco viento y si me cae la cometa aquí, se voy para adentro. ¿Te vas a Groenlandia? Casi. ¡Calla! Bueno, pues lástima porque pintaba bien. Pobreta la calle, ya está. Os habéis dejado comentarios, sobre todo en YouTube, diciendo que esta no es una furgoneta funcional, sino que es una furgoneta para Instagram, de bonito. Os enseño lo que es van life de verdad. ¡Ay!
veo yo con la ropa. This is van life. This is real van life. Hoy está lloviendo mucho, así que estamos de limpieza y ahora iremos a comprar. ¿Calla? ¿Oh? ¿Sí? Y estos no dejan de pelearse. ¿Qué pasa? Estamos intentando llegar también. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Qué hubiese algo? No. No. Por lo que nos la hemos mojado y no lo hemos visto. Mira, no puedo cerrar las manos. No podía correr con el viento en contra. Se me caían los pantalones. Bueno, pues ha dejado de llover un poquitín y aprovechamos para visitar esta playa que ya habíamos estado aquí, ya habíamos navegado y ahora hemos visto un aviso de es la playa más peligrosa de Islandia y se ha visto mucha gente. Hoy no navegamos. Vamos a investigar otro posible spot de kite y está nevando, o sea, no sé si lo veis, pero está empezando a nevar. Estamos a creo que 2 horas. Y teóricamente en 2 horas tiene que salir el sol. A ver si la aciertan. ¿Qué? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿Nieve? ¿Qué? ¿Cómo está? Desfasado. Ya, sí. Y sin nada de viento. Se ha ido el viento. Se ve que este año se nos está haciendo difícil esto de navegar. Faremos una foto. Venga, papá. ¡Oh! ¡Qué guapos! Y de repente nos ha empezado a nevar. ¡Mira cómo! ¡Es nieve! Hace un frío que te mueres. ¿Eco? Que no habías visto nunca nieve. Nos vamos, David se ha ido ya corriendo con Kaya porque es que mira, se está poniendo todo blanco, blanco, blanco. Sí, tot això és neu. Està nevant molt, oi? Sí. Aviam. Bueno, ahora ha parado un poco ya, pero bueno, en un momento se ha quedado todo bien bonito. Bueno, pues estamos aprovechando que ha dejado de llover un poquito para ir a ver un glaciar y de hecho creo que es el único que se puede llegar tan cerca con el coche.
tema. Allà. Estem els macarrons. Ensenya-li la mama, que menges. Si no, no caiguis, Mira. Un rato Opa! mientras deja de llover. 2, 3. ¡Bravo! Calla, ara tu. 1, 2, 3. Dóna-li el cua. Dóna-li el cua. Bájale. Molt bé. Ah! Qué bien que ha parado un poquito de llover y vamos a acercarnos más al glaciar, sobre todo por los niños, porque tanta lluvia, estar encerrados, la verdad es que está siendo un poquito durillo para todos. Ahí están. Estamos cruzando este puente para acceder a la parte del glaciar, pero solo se puede cruzar uno a uno, o sea, imagina qué confianza te da.